Ahora, para hablar algo del cristianismo, ¿no? Claro. Ya, para hablar algo del cristianismo, que supuestamente el cristianismo creía en la reencarnación. Que Jesús... Y que Jesús era reencarnacionista y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasó con la cuestión del cristianismo? En el siglo II, uno de los padres de la iglesia, que se llama Clemente de Alejandría, ya había escrito en contra de la reencarnación. Si se va a decir que el cristianismo creía en la reencarnación desde el comienzo, está refutado porque existen autores desde el comienzo y también posteriores que siempre han estado en contra de la reencarnación. Otro padre de la iglesia muy conocido es San Ireneo de Lyon, que también es del siglo II. Incluso tiene su famoso libro contra los herejes, que es contra los gnósticos, justamente, que creían en la reencarnación. Entonces, él también dice que no existe la reencarnación. En algún momento, yo incluso acá tengo las citas completas de los párrafos del texto que dicen textualmente que no hay reencarnación. ¿Dónde empiezan estas problemáticas? Empiezan con Orígenes, que es muy citado por los reencarnacionistas. Ese es el siglo, Orígenes es del siglo tercero, ya. Del siglo III. Sin embargo, Orígenes, en ninguna de sus obras, afirma la reencarnación. Es una cosa interesante. ¿Qué cosa dice Orígenes? Orígenes propone él la preexistencia de las almas. O sea, que las almas, como decía Platón, ya preexisten en el mundo espiritual y encarnan en un cuerpo. Pero esta preexistencia de las almas era una hipótesis de Orígenes, porque los demás no creen en eso. Orígenes lo propone como una hipótesis. Incluso Orígenes dice de que todas las almas malas están en el infierno, pasado un periodo de tiempo, a semejanza del purgatorio, serán puras y podrán ir al cielo. Tanto las almas humanas como los mismos demonios, ¿no? A eso le llama apocotástasis. Esas son las propuestas de Orígenes. Y menciona el tema de la reencarnación como un comentario en el cual él mismo no cree. Y los judíos antiguos totalmente no creían en la reencarnación, totalmente. Totalmente no. Pero antes de entrar al judaísmo, que hay por partes, quiero centrarme ahora en el cristianismo. En el cristianismo, y capaz de ahí podemos ir hacia atrás. Pero con todo esto, ya hay una buena base para decir que el cristianismo en sí mismo, como una comunidad unida, no se creía en la reencarnación. ¿Y quiénes son los que hablan de reencarnación? Los que hablan de reencarnación son o los gnósticos, que no son cristianos, y en el caso más particular, los origenistas. O sea, que son un grupo de monjes, seguidores de Orígenes, de los textos de Orígenes, que ellos ya por su cuenta empiezan a desarrollar sus propias ideas y piensan que pueden basarse en Orígenes para hablar de reencarnación. Los origenistas existieron más o menos entre el siglo IV y el siglo VI. Y ellos sí hablaban de reencarnación. Pero los origenistas eran un grupo minoritario de monjes que no estaban incluso suficientemente preparados en teología y que vivían a veces de forma un poco aislada, ¿no? Muchos de estos monjes seguramente tenían vinculación con la gnosis y es por eso que se encontraban los textos de Nag Hammadi o capaz los de El Minja, donde está el Evangelio de Tomás y también el de Judas en los alrededores de estos monasterios, ¿no? en Egipto. Pero como estas creencias empezaron a proponerse, la Iglesia en el año 543 dio un pronunciamiento especificando que la reencarnación está equivocada. Incluso el patriarca de Constantinopla, que se llamaba Menas, ese año hace un enunciado diciendo que los postulados de Orígenes son falsos, equivocados, y que es herejía más bien asumirlos como verdad, tanto en la cuestión de la presencia de las almas, o todas las almas pueden ser puras en algún momento, o los demonios, y también dice que no hay reencarnación. O sea, que hayan estado en el cielo y después vengan a la tierra o reencarnen como estrellas, o muchas de las propuestas que había en esa época, ¿no? Este pronunciamiento del patriarca Menas
fue aprobado y apoyado por el Papa Vigilio en ese mismo año. Y fue después repetido en el Concilio de Lyon de 1274 y Florencia de 1439, ¿no? Con todo esto quiere decir que a nivel de cristianismo nunca se asumió la reencarnación de forma oficial, y que si alguien lo propuso fue una cuestión particular que fue rechazada más bien por el compendio del cristianismo. Cosa que el cristianismo en la resurrección, no en la reencarnación. La resurrección, como mencioné hace un rato, tiene una connotación positiva en la materia del cuerpo y por lo tanto también de todos los aspectos que tienen que ver con la sociedad y el desarrollo social también, ¿no? Porque una cosa está unida a la otra. Ahora, si vamos a la cuestión de Jesús, vamos un poquito más atrás a la cuestión de Jesús. No, en verdad no existe ningún documento historiográfico que demuestre que Jesús hablaba de manera directa y afirmativa de la reencarnación. Para hablar de cuestiones historiográficas, como siempre lo he dicho, las principales bases son los evangelios canónicos, los evangelios apócrifos, que ahí sí puedes poner a Jesús hablando lo que sea. Claro. Son muy posteriores, del siglo II para tercero o cuarto, y son gnósticos. No son cristianos, son gnósticos que toman la figura de Jesús y lo ponen ahí para hablar de sus propios doctrinas de ellos, ¿no? Hay mucha separación con Jesús. Pero ¿qué cosas en todo caso podrían decir que Jesús podían tomarse como una base para suponer que Jesús creía en la reencarnación? Textos muy, muy conocidos, ¿no? Tienes, por ejemplo, el texto muy famoso del ciego de nacimiento, ¿no? Ajá, exacto. Si fue ciego de nacimiento por culpa de él o por culpa de sus padres, es lo que le preguntan los apóstoles. ¿Por qué preguntan eso? No por reencarnación, porque los judíos no creían en la reencarnación, sino porque lo que sí se creía era que la culpa del padre podían pagar los hijos. Por lo tanto, preguntaban si es por culpa de los padres que han pecado, que él es ciego de nacimiento, o capaz no sabemos y en verdad él no es ciego de nacimiento y él por sus propios pecados es que es ciego. Y Jesús dice simplemente ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Dice, esta persona está ciega y en él se van a manifestar la grandeza de Dios. Y de ahí va locura, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso Jesús? De que lo que te está diciendo es que ni reencarnación, ni tampoco es cierto que la creencia judía común de que los hijos pagan por los padres, ¿no? Que incluso todavía hay muchas sectas que hablan eso, ¿eh? Hasta ahora, ¿no? Malinterpretando o exagerando. Hay que volver a nacer también, dice Jesús, ¿no? Esa es otra cita, que hay que nacer en el agua del Espíritu, que está en el Evangelio de Juan, cuando Nicodemo se acerca a preguntar. Pero nacer en agua y nacer en espíritu son fórmulas muy comunes en esa época para referirse al bautismo, porque cuando Juan bautizaba, por ejemplo, que bautizaba adultos, él le decía, ahora tienes una nueva vida, vas a empezar de nuevo, tienes una nueva oportunidad. O sea, ese tipo de visiones, el bautismo tiene una analogía con el nacimiento. Y eso sí es verdad, tiene una analogía con el nacimiento, pero justo con ese propósito de dar a entender una conversión de vida que refleje un nuevo nacimiento. Y lo de nacer en el espíritu también tiene que ver con eso, ¿no? Se refiere a la metanoia, o sea, a la conversión espiritual. Por eso cuando Nicodemo le pregunta, ¿pero qué? ¿Voy a regresar al vientre de mi madre para nacer? Él está hablando lo que hablaría un reencarnacionista, ¿no? Claro. Y Jesús le dice, no. Y dice, no. Y le habla que más bien es el reino de Dios, o el reino de los cielos, depende, que es la presencia de Dios en la persona. Y el último, porque básicamente son tres citas que se pueden malinterpretar sobre este tema, es sobre Elías, ¿no? Claro. La vuelta de Elías, que los reencarnacionistas lo utilizan en ese sentido. Claro, Jesús pregunta, ¿no? ¿Ustedes qué dicen que soy? Que yo no dicen que tú eres Elías, que eres que eres el otro, ¿no? O Jesús también dice que
Juan Bautista es Elías, ¿no? Claro. Entonces, ahí tienen que ponerse de acuerdo, pues, si Jesús es la reencarnación de Juan Bautista, perdón, de Elías, o Juan Bautista es la reencarnación de Elías, ¿no? Claro. Entonces, no puede ser los dos. Entonces, en el caso de Juan Bautista, lo que quería dar a entender Jesús de forma metafórica era que Juan Bautista tenía el espíritu de Elías. O sea, al decir el espíritu de Elías no se está refiriendo al alma, ¿no? Se está refiriendo al carácter, a la personalidad, a la forma de ser de Elías, porque Elías era muy crítico, claro. Y Juan Bautista también era muy crítico y por eso le cortaron la cabeza, por criticar al rey Herodes y su nuevo matrimonio con la esposa de su hermano. Entonces, no podía tampoco, según la mentalidad judía, ni Jesús ni Juan Bautista ser Elías. Primero porque también el texto del Evangelio, Elías aparece junto con Jesús, ¿no? Claro. O sea, no puede ser Jesús. Claro. Y tampoco puede ser Juan Bautista. ¿Por qué? Porque la mentalidad de los judíos, incluyendo en la época de Jesús, se pensaba que Elías había sido arrebatado al cielo y que seguía vivo. Claro. En el cielo. Claro. Viviendo en el cielo. Como también hay una leyenda sobre Enoch, ¿no? Arrebatados al cielo y que vivían en el cielo con su cuerpo físico adaptado, pero con su cuerpo físico ahí. O sea, nunca murieron. Por lo tanto, cuando los judíos hablaban del regreso de Elías, se refería a que Elías, así como los cristianos hablan en la parucía, que Jesús va a aparecer, algo parecido, ¿no? Que Elías iba a bajar del cielo con su mismo cuerpo con el que se fue hace siglos, y iba a predicar de nuevo, y él iba a hacer una señal que iba a ser el precursor del Mesías. Claro. Obviamente eso no pasó porque incluso hay textos de la Tanaj que dicen que Elías en verdad en algún momento llegó a bajar a la tierra, regresó a la tierra y murió en la tierra, ¿no? Entonces no se cumpliría tampoco esa expectativa judía, pero pero en la época de Jesús sí se quería eso, y Jesús toma eso y más bien lo utiliza para darle la metáfora, ¿no? Pero algo bien jocoso que usa Sixto Paz es que dice de que como Elías participó en que fueran degollados estos sacerdotes que invocaban a Baal y que no tuvieron éxito, como fueron degollados, entonces Juan Bautista, que es la reencarnación de Elías, pagó por karma esa carnicería que fue el degollamiento de estos sacerdotes, y terminó siendo degollado, y eso demuestra que Juan Bautista fue la reencarnación de Elías en una vida previa, ¿no? Eso es lo que Sixto Paz siempre menciona para argumentar que la Biblia siempre ha creído en la reencarnación, ¿no? Pero Juan Bautista no fue degollado, fue decapitado. Claro, ya, claro. O sea que, especificando. Sí. Técnicamente no es lo mismo. Es lo mismo. Y ya dije que en los tiempos de Jesús se creía que Elías seguía vivo. Por lo tanto, no se cumple el exégesis, porque la exégesis, o sea, la interpretación del texto tiene que basarse en el contexto histórico, que es lo que la gente creía en esa época, y a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, y no hay ningún texto en el Antiguo Testamento que hable de reencarnación. Ni en los protocanónicos ni en los deuterocanónicos que tenemos los católicos. No existe nada de eso. ¿Cómo puede argumentar alguien que el judaísmo creía en la reencarnación? O sea, no hay. Lo que hay es que así como hizo Sinatón Nigre en la conferencia con Fishman y el otro rabino, querer aplicar los principios de los textos cabalísticos esotéricos del judaísmo, que son de la Edad Media, o que pueden inspirarse en Shimon Bar Yochai, discípulo de Akiva, que es del siglo II, que supuestamente él deja la base para escribir después la base, que después se va a escribir el Zohar y algunos otros textos más. Pero esta línea reencarnacionista judía no es antigua, porque si vamos al Talmud, vamos a todas las fuentes escritas judías de los primeros siglos, que se incluye también los Targunim, que se incluye también los Mirachins, que se incluye también otros textos judíos místicos, ninguno habla de reencarnación. Ni siquiera textos de tipo del libro de Enoch, siquiera, que son muy místicos. No se habla de reencarnación. La Tanaj menos todavía, ¿no?
¿Desde cuándo se empieza a hablar de sugerir reencarnación? A partir de textos como el Zohar y algunos otros parecidos que son medievales hacia adelante, ¿no? Y así suponiendo que hay alguno más antiguo que lo mencione, sería minoría frente a los demás. Habría que ver cuál habría sido la postura de Maimónides frente a la reencarnación. No, Maimónides no, tampoco. En ningún texto habla de reencarnación. Tampoco. No habla de reencarnación, ¿no? Por lo tanto, que los judíos ortodoxos, que las divisiones modernas del judaísmo son del siglo XIX, que los judíos ortodoxos hayan retomado lo cabalístico, que es entre medieval y moderno, en verdad, y de ahí hayan asumido la reencarnación como parte de su doctrina y hayan asumido eso hacia adelante, no prueba que esto haya sido así hacia atrás. Claro. Porque toda la documentación historiográfica que existe no fundamenta reencarnación, ¿no? Sino pues había una referencia de ello más directa en la Tanaj o en el mismo Génesis, y no la hay, ¿no? Entonces había que retar, hay que saque pues, algún versículo del Antiguo Testamento que hable, mencione, o sea, directo sobre la reencarnación, y no lo hay, ¿no? Más bien el libro del Antiguo Testamento va progresando de la vida en este mundo a hablar de la vida en el otro mundo y habla de la resurrección. Eso sí habla. Por ejemplo, en el libro de Daniel, ¿no? Pero no habla de reencarnación. Pero tú me dices que no hay ningún padre de la iglesia que lo haya puesto en duda lo de la reencarnación, o sí hay alguno que puede haberlo puesto en duda. Puesto en duda en el sentido que lo creía. Sí, ninguno. Cero. Ninguno, cero. Solamente Orígenes que lo comentó como una situación, pero lo comentó de forma crítica, ni siquiera lo propuso como hipótesis, ¿no? Fueron los origenistas los que sí llevaron eso, por un lado, y por otro lado los gnósticos, que no eran cristianos, sino que eran sincretistas, que mezclaban de todas las religiones. Ellos sí creían en la reencarnación, ¿no? ¿Y hay algún pasaje de algún evangelio gnóstico que supuestamente indirectamente haga alusión a la reencarnación? Me parece que no. Tal vez en algún pasaje del Evangelio de Tomás, tal vez, ¿no? Claro, en esos pasajes, esos textos y otros, sí, hay muchas cuestiones que también son medias alegóricas y metafóricas que sí podrían interpretarse, ¿no?, como reencarnación. Pero también es cierto que muchos de los pasajes del Evangelio de Tomás son muy simbólicos. Entonces tú los puedes interpretar, claro, de muchas maneras. Pero sí está probado que los gnósticos creían en la reencarnación porque ellos asumían la reencarnación platónica. Claro. Platón sí creía en la reencarnación. Platón sí creía en la reencarnación. Platón creía en la reencarnación, y es influencia del neoplatonismo y es influencia del gnosticismo.